Más ágil que una tortuga, más fuerte que un ratón, más noble que una lechuga, su escudo es un corazón, es el Chapulín Colorado. Esa era una de mis series favoritas de la infancia y seguro de la de muchos de ustedes. O si no era la favorita, por lo menos sí la recuerdan. El Chapulín Colorado era una especie de saltamontes rojo con un corazón como escudo y que tenía superpoderes. Podía, por ejemplo, teletransportarse, podía detectar la presencia del enemigo gracias a sus antenitas de vinil, podía ponerse un bigote y pasar desapercibido, o podía hacerse chiquitico. Ese era el superpoder que más me gustaba. ¿Y cómo hacía? Pues fácil. Con esto, las pastillas de Chiquitolina. Él se tomaba una de esas y quedaba hasta de 20 centímetros aproximadamente, incluso con lo que tenía en la mano. Vamos a ver si funcionan. En la serie, el Chapulín Colorado se hacía chiquitico gracias a estas pastillas, pero lo que realmente pasaba era que lo hacían de ese tamaño gracias a una serie de técnicas llamadas efectos especiales. ¡No contaban con mi astucia! Los efectos especiales es, digamos, los juegos de magia que uno hace frente a una producción audiovisual para hacerle creer al espectador algo que no es real. El área mía específicamente es la del maquillaje de caracterización. Mi nombre es Alejandro López Zapata y actualmente soy supervisor de efectos visuales para cine y televisión. Mi nombre es Mauricio Marín, soy realizador de efectos especiales. Oigan, ¿pero esto cuánto dura? Quiero que se me pase ya el efecto. Soy Santiago Rendón y hoy junto a ustedes aprenderé algunas cosas acerca de los efectos especiales. Listo, ya, otra vez grande, 1.55 como siempre. Ya les hablé del Chapulín, una de las series favoritas en mi infancia. Pero ahora les voy a hablar de una película que me impresionó mucho cuando la vi, Tiburón, de Steven Spielberg. Esta película era de suspenso o de terror, porque había un tiburón blanco en una playa y atacaba a los bañistas. La película se empezó a hacer a principios de 1974 y en ese momento no había todas las posibilidades digitales que tenemos hoy en día. Por eso el tiburón era real, o sea, no era real, no era un tiburón, pero sí era físico, o sea, lo hicieron para que pareciera real. Y no solo había un tiburón, sino que había varios. Había uno que era todo el tiburón para hacer planos generales, había uno que era solo la aleta, uno la parte izquierda, otro la parte derecha, según lo fueran necesitando. Tiburón y el Chapulín Colorado no tienen nada que ver, pero sí, porque las dos fueron hechas con efectos especiales, aunque muy diferentes. Hay similitudes, por ejemplo, en que quieren generar la ilusión de que el chapulín se pone chiquito o de que el tiburón es real, pero también hay diferencias en los efectos especiales, porque el Chapulín Colorado se hacía chiquito él mismo y seguíamos viendo al Chapulín Colorado. En cambio, el tiburón no era un tiburón de verdad, sino que era un tiburón hecho mecánicamente. Eso quiere decir que hay diferentes tipos o formas de hacer efectos especiales, ¿sí o qué? La mejor división es efectos prácticos y efectos visuales. Efectos prácticos es todo lo que tiene que ver con untarse en el rodaje, es decir, todo lo que tiene que ver con maquillaje, algunos trucos pues que se hacen en el set, explosiones con aserrín, algunos efectos como lluvia se hacen en el rodaje para que se mojen los actores. Pero qué goterotas, hombre, se ve en un aguacate bravo, yo siquiera ando siempre con mi sombrilla. Y otra parte son los efectos visuales o los efectos digitales, todo lo que se hace luego en postproducción. A veces la lluvia no alcanza a mojar todo un set, entonces se ayuda un poco con lluvia digital o con nieve digital o tornados o elementos que son difíciles de controlar. Siquiera traje la sombrilla porque qué aguacero tan bravo. ¿Y qué pasa si me quito el paraguas? Pues nada, no me mojo, porque esta lluvia fue creada de manera digital.
No como ahorita, que sí me la echaron de forma práctica, pero sin rabia pues. O sea, antes, cuando había una lluvia en el set, tenían que hacer la lluvia en el set. En cambio ahora la hacen de manera digital. ¿Qué otras cosas han cambiado que antes eran prácticas y ahora se hacen digitalmente? A medida que ha pasado el tiempo, los efectos visuales, digamos, han ido ganando terreno a los efectos prácticos o a los efectos especiales, porque cada vez se pueden hacer más cosas digitales. En un principio, los efectos especiales, cuando no existía, digamos, la tecnología o el mundo digital, que los directores trataban de hacerlo todo frente a las cámaras. Entonces, si teníamos que quemar un vehículo o que tirarlo por un despeñadero, se conseguía el auto, se pintaba y se lanzaba por el despeñadero. ¿Qué pasaba? Encarecía mucho las producciones, porque eran planos o eran escenas que tenían que salir muy bien a la primera. Si no quedaba bien, tenías que conseguir otro vehículo para tirarlo otra vez por el peñasco. Hoy en día todo esto se hace digital, sale mucho más económico, más práctico y digamos que hay más control y más seguridad, sobre todo para todo el equipo de producción. Qué curioso, que sea más práctico hacerlo digital que con efectos prácticos. Pero entonces ahora con todas estas posibilidades de las nuevas herramientas digitales, es decir, efectos visuales, ¿qué cosas se siguen haciendo con efectos prácticos? O sea, manuales. Porque a este paso ya todo podría ser digital. Ya hacen películas enteras así, ¿o no? Todo lo que es maquillaje de los actores siempre va a ser más económico maquillar a un actor o crearle una prótesis que estar digitalizando todo eso durante toda una película. Lo que más se realiza en el maquillaje de caracterización son las prótesis para lograr, digamos, formas para hacer parecida a una persona a otra, para engordar a una persona. Para rejuvenecerla. Aquí están las fotografías de cómo este joven actor se convierte en un adulto mayor gracias a prótesis y a técnicas de maquillaje para efectos especiales. ¿Y qué ganan con estos elementos? Pues que nosotros tengamos la ilusión de que es una persona mayor cuando realmente no lo es. Algo así parecido pasa en este programa. Yo soy realmente mucho más joven, lo que pasa es que paso por unas técnicas de maquillaje para verme más maduro y generar credibilidad y verme más interesante. El personaje que Mauricio está envejeciendo puede ser un padre o un abuelo en lo que vaya a interpretar. Pero ¿saben ustedes quién es considerado el padre de los efectos especiales? ¿Georges Méliès, George Lucas o Steven Spielberg? Contesten lo de los efectos rápido, sin defectos. El 28 de diciembre de 1895, unos cuantos parisinos asistieron a un evento sin precedente alguno. Se trataba de la presentación en sociedad de un artilugio que servía para capturar instantes de la vida real que después podrían verse en movimiento. Uno de los asistentes era un profesional de la ilusión, que tenía además su propio teatro, en el que presentaba shows de ilusionismo dotados no solo de trucos, sino de máquinas y decoraciones creadas por él mismo. Tan ilusionado quedó Georges Méliès al ver el funcionamiento del cinematógrafo que se ofreció a comprar el artefacto, pero a sus creadores no les interesó el negocio. La ilusión regresó cuando logró adquirir un aparato similar creado por otro inventor, y que puede resultar de la fusión de un ilusionista consagrado y un cinematógrafo. Múltiples técnicas para realizar lo impensable desde la lógica humana, como hacer que un murciélago se convirtiera en un vampiro o jugar con reproducciones de su propia cabeza. Una de las muchas técnicas que exploró fue bautizada como Stop Trick, que resultó luego del desperfecto de su maravilloso aparato, en el que el resultado había sido un bus que luego tendría un carro fúnebre en su lugar. Al descifrar el misterio, supo que tenía en sus manos una técnica cinematográfica de lujo que le permitía aparecer y desaparecer objetos a su antojo, desafiando la realidad. Gracias a esta y a muchas otras técnicas, Georges Méliès migró del ilusionismo en directo al ilusionismo en diferido y en pantalla gigante. Sus películas, que contaban pequeñas historias de fantasía, serían las primeras piezas cinematográficas con efectos especiales, siendo la más conocida de ellas El viaje a la luna. Y es por eso que Georges Méliès es recordado como el padre de los efectos especiales.
La película Viaje a la Luna de Georges Méliès es un muy buen ejemplo de una producción hecha con efectos prácticos. Otra película que es ícono en esto de los efectos visuales es King Kong. La primera se realizó en 1933. Es la historia de un gorila que fue hallado en una isla, se lo llevan a la gran ciudad y allá se sube a los edificios y se emberraca mucho. Pues en 1933 no fue creado con efectos digitales. El gorila era un armazón de acero, relleno con algodón, cubierto con látex y recubierto con pieles. Y no de gorila, sino de oso. Ha habido varias versiones de esta película. La más reciente se llama Kong, la isla calavera, y el personaje principal es creado completamente en digital. El cambio es bastante notorio, pero es que las posibilidades de hoy en día son muy diferentes a las que había en 1933. A propósito, ¿qué más cosas se pueden hacer con los efectos visuales hoy día? Aparte de muñecos que se ven muy realistas y trepan edificios. Hoy en día en los efectos visuales se pueden hacer cosas que uno antes nunca pudo haber imaginado. Con los efectos visuales puedes tener a un actor real e involucrarlo en un espacio digital. Si tú necesitas a un actor frente a una fachada de una casa, hace unos años tendrías que construir toda esta fachada. En las películas del oeste construían los pueblos completos con el banco, con el bar, los caballos. Hoy en día, casi que teniendo solo un marco donde están interactuando los actores, puedes hacer algo que se llama extensión de set, en donde puedes construir digitalmente toda una escenografía virtual o, al revés, tener un actor digital o un personaje como un dinosaurio, un robot, un cyborg y montarlo en un entorno real. Si están viendo lo que están viendo, es diferente a lo que yo estoy viendo, porque ustedes me están viendo como en una escena de una película del viejo oeste, pero yo realmente estoy aquí en un estudio de grabación y con una tela verde detrás, pero vamos al viejo oeste que es más emocionante. Y si se han dado cuenta, nunca me he visto de verde. Eso es porque es uno de los trucos de efectos visuales más antiguos que existen. Y lo pueden comprobar viendo las 2 temporadas de este programa. Ese truco que me permite estar aquí en estas calles polvorosas se llama croma. El croma es una técnica que se utiliza para crear una máscara. Una máscara es como una ventana o un agujero en donde ayudábamos a reemplazar ese fondo o ese color por un fondo distinto. Entonces, un espacio donde contamos con un fondo verde, podemos reemplazarlo por un atardecer, una nave espacial, una ciudad que no hemos visitado. Podemos hacer algunos trucos como por ejemplo esto. ¡Ay! ¿Y yo qué hago aquí en su mano? No te vas a mover de ahí que te caes. Me siento como en King Kong, pero vos vendrías siendo el gorila. Para haber estado en la mano de Alejandro, me tuvieron que grabar en un fondo verde. Por favor, ¿pueden apagar el efecto visual del set? En este fondo verde. ¿Y por qué verde? ¿Por qué no rojo, azul o amarillo? Realmente un croma se puede hacer con cualquier color, solo que en el mercado se han estandarizado sobre todo el verde o el azul. Realmente tiene 2 objetivos fundamentales. El primero es que son los tonos más alejados de los tonos de las pieles, alejados del vestuario, alejados del maquillaje. Entonces, si el fondo es azul, un pitufo no podría estar ahí porque se borra inmediatamente. Necesitaría un croma de otro color, rojo o amarillo. En el caso del hombre increíble, que es verde, si está en un fondo verde, pues queda invisible. Lo que me está pasando a mí en este momento, que ustedes me están viendo como con la cabeza flotando y las manos también. Lo que pasa es que tengo una camiseta verde sobre un croma verde. Cromo me vieron ahí, ya sabemos por qué. No puedo venir de ropa verde a trabajar. Pero si me pongo la camisa con la que vine, pues todo vuelve a la normalidad. Esos son efectos visuales, pero si hablamos de efectos prácticos, ¿cuál es la diferencia entre el maquillaje normal y el maquillaje para efectos especiales? Para diferenciar lo que es el maquillaje normal del maquillaje de caracterización y de efectos especiales, para llamar efectos especiales, digamos que ya tenemos que caracterizar, envejecer un poco, transformar una persona y convertirla anatómicamente en otra cosa. La utilización de prótesis en espuma de látex, en silicona. Ahí ya podemos llamar al maquillaje de efectos especiales.
Para que un efecto visual quede bien hecho, mientras más elementos prácticos tenga, va a funcionar mejor. El objetivo de los efectos visuales debe ser más empujar una producción para que se vea mucho mejor, para poder corregir errores o para poder subirle el nivel. Lo que se acostumbra para caracterizar personajes es maquillaje, prótesis o aditamentos como estos. ¡Ey, poneme un reguecito! Hay una película que tuvo que hacer uso de efectos digitales para apoyar una caracterización, y no precisamente de un personaje fantástico como King Kong, sino de un humano. Se trata de El curioso caso de Benjamin Button, donde el personaje protagonista cuando nace está viejito y va creciendo y se va volviendo joven. Algunas de las edades las hicieron con efectos digitales y en otras utilizaron maquillaje de caracterización. Pero pasemos de Benjamin Button a este personaje que sí es fantástico. Miren bien estas imágenes y respondan. ¿Son efectos prácticos o efectos digitales? Ahí les dejo las imágenes para que sigan viendo y en un ratico nos damos cuenta. Hay producciones en las que los movimientos de los personajes fantásticos son muy fluidos y realistas, incluso en las facciones del rostro, así como la bruja que vimos ahorita antes del corte. En algunos casos se utiliza una técnica llamada captura de movimiento. Lo que pasa en esta técnica es que se graban los movimientos de una persona o de un animal y luego se pasan esos movimientos a un modelo digital. ¿Se acuerdan de Gollum, el del Señor de los Anillos? Este duendecito con trastorno de personalidad que decía "My precious". Pues ese fue creado bajo esta técnica. Para hacer eso posible, la persona que hace los movimientos se pone un traje especial. Ese traje está lleno de sensores, como también tiene sensores en el rostro, y de esta forma se graban esos movimientos para que se produzca esa fluidez. El actor que interpretó a Gollum se llama Andy Serkis y es el mismo actor de una de las más recientes películas de King Kong. Es como si lo maquillaran y lo caracterizaran, pero todo de forma digital. ¿Será que así hicieron la bruja que vimos hace un momento? ¿Ustedes qué creen? Pues la respuesta es que no, así no fue. Esa no tiene ni un pelo de caracterización digital. Todo fue hecho con maquillaje para efectos especiales. ¿No me creen? Miren, así fue que la transformaron. Que en esta producción local, talento local, se decidió que este personaje sería caracterizado con efectos prácticos, es decir, maquillaje hecho a mano. Pero cuando de efectos digitales se trata, y en el contexto local, ¿cuándo se decide que se utilizarán efectos visuales? Cuando trabajamos en efectos visuales, hay, digamos, dos áreas del negocio que tenemos que atender. La primera son los efectos visuales programados, que tiene uno en mente desde la creación del proyecto. Por ejemplo, ¿El clima? ¿Cómo así que el clima? ¿Qué se refiere con esa pregunta? Y si lo que te gusta es la aventura y la montaña, veas ese solazo. Y ayer tremendo aguacero. o quiero hacerle algunos ajustes al maquillaje de un actor. Caracterización digital. Es difícil, por ejemplo, digamos, volver a una persona que tiene cierta edad, volverla mucho más joven. Es complicado, digamos, desde la parte anatómica no se puede lograr muchas veces con prótesis, entonces se recurre ya a la parte digital. Pero también hay un área de los efectos visuales
que consiste en corregir errores o problemas de un rodaje. Realmente siempre trabajando en pro de los actores. Cuando un actor llega y prepara una escena y la hace súper bien, es muy triste que la tengan que repetir porque por detrás hay un cable o hay una valla. Borramos cables todo el tiempo, borramos taxis que pasan. Funcionamos como un departamento de emergencias también. Cada vez es más sorprendente lo que se logra digitalmente. No sé hasta qué punto vaya a reemplazar lo digital el maquillaje de caracterización. Yo siento que hay que aprovechar al máximo a los actores, al talento, el maquillaje y todo lo que se puede hacer real. Siempre le va a dar mayor riqueza a una producción. Porque es la parte más bonita del cine, la parte hecha con las manos. Creo que es algo que tiene como un toque romántico. ¿Qué sería de la caracterización sin el maquillaje? Lo mismo que un jardín sin flores, que Teleantioquia sin serenata, o que unos efectos especiales sin el croma. ¿O me equivoco? Porque es que se usa para muchas cosas. ¿Qué sería de los efectos visuales sin el croma? Sería la mitad. Casi todo se hace recortando actores, escenografías, utilería, y los cromas nos ayudan enormemente para esto. Entonces el croma es una herramienta fundamental. Inclusive antes del croma se utilizaban otras técnicas como el matte painting, en donde lo que se hacía es que se ubicaba un cristal frente a la cámara y se pintaba un atardecer o se hacía una extensión de un set y quedaba este cristal enfrente de los actores y la cámara veía por un espacio la interpretación de los actores y quedaba todo este cristal con la imagen. Entonces esto se hacía en caliente, es decir, como un efecto especial. Y en caliente así, pues en este momento, usando el croma y los efectos especiales, ¿cómo haría yo para estar allá donde estás vos? Porque ese desierto se ve muy bacano, en cambio aquí está haciendo como frío. Dentro de la magia de los efectos visuales, pues invitemos a Santiago. Santi. Uy, qué bacano, esto está muy chévere, hermano, pero parece que no se me ha pasado todavía el efecto de las pastillas de chiquitolina. Que conste que en la vida real no soy tan alto. Y creo que Santi tampoco es tan pequeñito. No, pero venga, fuera de charla, porque usted está de ese tamaño y yo estoy tan bajito. Estamos jugando aquí con dos grabaciones distintas, una de Santiago y otra mía, a diferentes escalas. Entonces aquí podemos jugar con la versión pequeña tuya. Otra vez a trabajar. Y eso lo logramos con nuestras pantallas verdes, recortando los personajes y mezclándolos luego en la postproducción. Cuando realizamos un croma podemos hacer uso de distintas herramientas para poder facilitarnos el trabajo. Es el caso en el que si tenemos a un actor, por ejemplo, que va a hablar con un personaje ficticio, utilizamos estos puntos de track para que el actor se pueda ubicar y saber a qué altura va a tener su personaje. Ah, por eso es que me veía chiquito, porque el punto de tracking no estaba a mi altura. Así que fue de gusto, listo, se les tiene en cuenta. Y hablando de cromas, resulta que hay una nueva técnica que está usando una serie llamada Mandalorian y parece que esto va a revolucionar el mundo del cine, o por lo menos el mundo de los cromas. Y es que ya en lugar de una tela, lo que utilizan son unas pantallas LED curvas de 6 metros de alto por 23 metros de largo, o sea, más grandes que las pantallas que tengo yo aquí en el fondo. Y lo que pasan en esas pantallas son las imágenes que pertenecen al escenario, así que los personajes van a interactuar directamente con el escenario y pueden grabar sus escenas en tiempo real, sin necesidad de un telón verde, y en la pantalla se ve el escenario. Es decir, eso es como lo último en guarachas. Hay algo que es muy importante. Aquí en televisión lo podemos hacer así. Pero en la vida real hay todo un trabajo detrás para poder cambiar estos fondos. Entonces, aunque parezca muy fácil, hay mucho trabajo detrás. Para recrear la luna y llegar hasta ella, en las películas se han hecho muchos efectos especiales y digitales, y hemos visto la luna con sus cráteres, muchos de los cuales llevan nombres de personas que dejaron su huella, no en la luna, sino en la Tierra. ¡Nos vamos para la luna! Hoy vine hasta la Luna para presentarles el cráter de Forest, ubicado en la cara oculta de la Luna y que lleva su nombre como homenaje al inventor estadounidense Lee de Forest. Entre sus cerca de 300 inventos, patentó el triodo, un aparato que permitió el desarrollo de la electrónica y que está en cientos de avances, por mencionar dos nada más, el video y la televisión.
Además de eso, se inventó el phonofilm, un aparato que permitió la sonorización de las películas. De Forest tiene su cráter en la Luna porque se atrevió a pensar diferente y puso la ciencia al servicio de la humanidad. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos.